buenos días, buenas tardes, buenas noches en sus salas, en sus habitaciones, en sus carros, aunque sea no manejando, pero muchísimas gracias de acompañarnos de nuevo en estas conversaciones para crecer, específicamente en nuestro entendimiento de este tesoro que tenemos en la iglesia, de la doctrina social de la iglesia. Y hemos repasado mucho en estas semanas, ¿verdad, Hemos pasado Carlos? bastante. Este es Sí. el cuarto Cuarto. episodio sobre el tema, ¿verdad? Sí, y pudiéramos hacer más. Muchos más, sí. Pero hoy vamos a enfocarnos en algo muy especial. Ujú. Siempre estamos hablando de algo muy especial, pero esto yo creo que es muy especial. Y es sobre el tema que a veces se parece muy grande. Es sobre el bien común. ¿Qué El es bien común y cuando... buenas días, tardes, noches a todos. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y cuando estábamos hablando el padre Carlos y yo sobre cómo podemos hablar de este tema del bien común, que a veces pareciera como un tema muy en las nubes, ¿verdad? O muy abstracto. Y pensamos, bueno, pues vamos a tomar algunos párrafos, algunas horas del compendio de la doctrina social de la iglesia y a comentar y a buscar algunos ejemplos de nuestra vida diaria, de nuestro barrio, que nos ayuden a comprenderlo, ¿no? Sí, sí, vale. Así que, ¿empezamos? ¿Qué nos dice Bueno, empezamos. el compendio sobre el bien común? ¿Qué nos dice, no? Sobre este capítulo, este apartado del compendio se llama el principio del bien común. Y empezamos con esta primera frase. Según una primera y vasta acepción, una definición, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Espérate. Esas fueron muchas palabras grandes. Así es. ¿Cómo puedes traducir esto en la vida diaria? El conjunto de condiciones de la vida social, posibles asociaciones. Estoy pensando, si quiero dibujar algo, dibujar una imagen, pensando en el bien común de diferentes condiciones de la vida, donde se conjunten todos sus miembros, se pueden llegar a ese logro a más pleno. Pienso en un parque. Sí. No sé de ustedes, pero a mí cuando yo era joven o más joven, yo me encantaba ir al parque con mis hermanos y mi papá. Y había de todo. Y yo creo que en cuanto a los más chiquitos que fuiste, que con más grande se pareció el universo de la parque. Que había de todo, podía subir a montañas y a usar su imaginación, pero encontraba no solamente a todo, pero a todos, diferentes personas, ¿no? Así que pensando en ese parque, ¿cómo podemos dibujar el bien común? Yo creo que es muy buena analogía, muy buena imagen de lo que es el bien común. Porque un parque, ahora que está mencionando esta idea del parque, el parque nos pertenece a todos y todos somos responsables de cuidarlo. Y al mismo tiempo, entonces, para que el parque permanezca bonito, limpio, todos tenemos responsabilidad por mantenerlo y por cuidarlo. Y al hacer eso, usted como persona, yo como persona, usted, sus hijos, disfrutan de todo el parque. Entonces eso conecta el bien común, esa conexión entre el bienestar y el bien y el comportamiento individual y el bien común, el bien de todos. Y el parque me parece una
Una excelente idea para hablar del Sí, bien no, común. eso fue Espíritu Santo, señores, no fui yo. Y al cuidar a este parque, aquí tomando otra frase, la persona no puede encontrar realización solo en sí misma. Es decir, prescindir de su ser con y para los demás. Entonces, si yo voy al parque y nada más me intereso por la banca donde yo estoy y es la única que voy a cuidar, pues si yo no cuido todo el parque, estoy también haciéndome daño o no disfrutando el parque yo mismo. Y lo que dice la iglesia es que así como el parque tiene el mismo cuidado para todos, en cada área, en cada aspecto, así nosotros para llegar al bien común tenemos que cuidar a todos. Tenemos que cuidar a todos. Y traduciendo esta idea, esta imagen del parque, aquí en otro apartado, donde se habla de la responsabilidad de todos por el bien común, también se habla de la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Dice aquí, ¿cómo podemos pensar? ¿Qué implica el bien común en sociedad, ¿no? Tales exigencias atañen ante todo el compromiso por la paz, la correcta organización de los poderes del Estado, las leyes, el cuidado al medio ambiente, los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales al mismo tiempo son derechos, como la alimentación, habitación, trabajo, educación, acceso a la cultura, etc. Entonces, si el parque de aquí del barrio es el que vamos a disfrutar, nuestro parque son todas estas cosas que nos permiten vivir una vida fructífera, pacífica, sana, en común y todos modos responsables de él, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de esto? Aquí dice, la responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. ¿Cómo entendemos esto volviendo a la imagen del parque? Pues sí, tú mencionaste algo muy interesante, que aunque sí, es nuestra responsabilidad de cuidar el parque y cuidar cada aspecto y respetar, pero también es parte del gobierno de tener una responsabilidad sobre el parque también. Y pensamos, ¿no? Cada parque en nuestra ciudad de Nueva York tiene un departamento de parques, que su trabajo es también de cuidar, de inspectar los baños o siempre en el verano cuando empiezan a salir el agua sobre todos los juegos y todo eso. Es la responsabilidad del Estado para mantener todo eso limpio y todo eso combinado con nuestro esfuerzo llega al bien común. Así es, y también es una responsabilidad. Al hablar de esta responsabilidad, volvemos al tema que hablamos muy brevemente la vez pasada, que es la subsidiariedad, ¿verdad? Una de las ideas tan grandes. De las ideas acá. Que, por ejemplo, pensemos de nuevo en parques, ¿no? Hay barrios o hay parques donde los ciudadanos, a veces ciudadanos empresarios que tienen dinero, se han organizado para cuidar al parque. ¿Sí? Y eso también es válido para proteger el bien común, ¿no? Es que en este caso son los ciudadanos, aquí ya no es el nivel del Estado, sino un grupo de ciudadanos que se organiza, los que se encargan de cuidar un área importante, un área del parque, ¿no? Lo que llaman aquí, por ejemplo, los conservancies. ¿Sí? De Central Park Conservancy, de todas estas áreas. Son ciudadanos con fondos públicos, privados, para cuidar el bien común. ¿Sí? Entonces esto es también diferenciado y ahí volvemos de que el Estado, el gobierno, sobre todo interviene cuando es necesario y para cuidar a los más vulnerables. Y aquí regresamos al tema, volviendo al tema del parque, ¿no? Dice aquí,
Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales. La correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. Hablaba usted de la diversidad de flores que hay en un parque. Sí, hay, especialmente en la primavera se salen todos tipos de flores, ¿no? Y son bonitos, pero a veces solamente yo me gusta estos que están aquí y solo estos. Y que solo estos son debajo de mi cuidado y no voy a hacer nada más que cuidar esos flores. Pero lo que dice y lo que nos enseña la iglesia específicamente no es, tenemos que cuidar a todo y es una función muy delicada porque incluye en efecto la perspectiva de cada persona, ¿no? Así es. Sí, así es, y se relaciona también en cuidar, ¿cómo relacionaríamos esto, por ejemplo, con otro de los grandes temas de la doctrina social de la iglesia? ¿A quiénes cuidamos? ¿No? Y la doctrina social nos habla de una opción por los pobres y los más vulnerables. Cuidamos a lo más vulnerable, ¿no? A lo que no puede valerse por sí mismo. Tenemos una responsabilidad como cristianos, y no solo por cuidar, por solidaridad, dignidad, amor, sino también porque es bueno para todos en el bien común. Sí, es... No sé si lo dije correctamente. Sí, no, de lo que yo entendí es que a veces es muy fácil de hablar sobre que no cada uno de nosotros somos y tenemos una voz para comunicar esos intereses, los intereses de la parque, ¿no? Es muy fácil de hablar que sí, cada uno de nosotros tenemos esos intereses y esos intereses tienen valor, pero de poner en práctica, de tomar en cuenta los valores y los intereses de cada persona es difícil. Es una balanza muy delicada. Así es, aquí no se trata de que el ganador va como una planadora, ¿verdad? Sino se trata de que seguimos siendo hermanos y hermanas en solidaridad, ¿verdad? Sí, así que es difícil. Tengo que confesar, ¿no? Que es difícil de poner en práctica, pero es paso a paso con esa fundación de lo que hablamos, ¿no? De esa fundación del amor, que podemos incluir los intereses de todos y balancear para tener un parque bonito, para que todos puedan disfrutar. Todo de lo que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de la dignidad, dentro de la dignidad hablamos del trabajo, todo está conectado. Entonces, al hablar, por ejemplo, del trabajo, del respeto a la dignidad del trabajador, estamos hablando del bien común. ¿Sí? Estamos hablando volviendo al tema de la solidaridad, de que al cuidar a todos nos cuidamos a nosotros y cuidamos a la creación. Sí, incluida no solamente a la creación en los seres humanos, pero sino también en el medio ambiente. En el medio ambiente, y eso es bien interesante de ese ejemplo que encontró del parque. Quizás uno de los ejemplos recientes bien importantes de cómo la doctrina social de la Iglesia habla del bien común es sobre el cuidado a la creación. En la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que consolida, por cierto, no fue que de repente a él se le ocurrió, vamos a hablar del medio ambiente. No, consolida el pensamiento de varias décadas que ya venía desde Pablo VI, Juan Pablo II, los papas y del Papa Benedicto XVI, para hablar de la responsabilidad que todos tenemos por la creación, por la naturaleza, por el medio ambiente, como una manifestación de ese cuidado por algo
que nos corresponde a todos para estar bien todos. Es bien interesante esa encíclica, ¿no? Y así también hablamos, como decía, de todos los otros temas de la doctrina social. Uh-huh. Sí, es interesante porque todo esto de lo que estamos hablando, todo eso es conectado. Yo de estas conversaciones que yo he crecido mucho, honestamente, no sé mucho de la doctrina social de la iglesia, a mí me fascina mucho, y cada vez que exploramos en los tesoros que tenemos con la iglesia, todo es relacionado. No es solamente que este área de formación es distinta, como que cada cosa que hemos hablado de nuestra parque son distintos, ¿no? Todo tiene el mismo propósito, todo tiene el mismo destino, y dice aquí, ¿no? El bien común de la sociedad no es un fin autárquico. Eso mismo, gracias. Tiene valor solo en relación al logro de los fines últimos de la persona y al bien común de toda la creación. ¿Cuáles son los fines últimos de la persona? Sino santidad, cielo, amor, todo de lo que fuimos hechos. El amor. El amor, y aquí nos dice las siguientes palabras aquí: Dios es el fin último de sus criaturas, y por ningún motivo puede privarse al bien común de su dimensión trascendente, que excede y al mismo tiempo da cumplimiento a la dimensión histórica. Muchas palabras aquí. Me recuerda a las palabras de San Ignacio de Loyola, y como jesuita, en el principio y fundamento al principio de los ejercicios espirituales, que nos habla del fin último, que es del fin último de todos nosotros, que es amar y venerar a Dios en todo y en todas las cosas. Uh-huh. ¿Sí? Y esto de lo que estamos hablando como doctrina social de la Iglesia, en todas sus dimensiones, de las cuales apenas cubrimos un poquito, un chin. Son una manifestación de ese deseo de amor a Dios y amor al prójimo. Sí, inseparables. Sí, no, y que nos hace descubrir que no es tan superficial las cosas que hacemos para cuidar a los parques, por ejemplo, ¿no? Hablemos mucho de los parques, y ustedes saben, ¿no? En nuestra parroquia, en nuestra comunidad, tenemos recientemente hemos empezado, ¿no? Esos sábados de servicio donde muchas veces hemos ido a una parque para limpiar y cuidar de la parque. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Es siempre la pregunta más importante de cada jovencito, el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque al fin de todo Dios es nuestro fin, es nuestro destino. Y imagínate, en limpiando un parque estoy cuidando la creación que Dios me ha dado, y estoy llegando a mi fin, a mi destino, solamente recogiendo un pedacito de basura. Así se empieza, en cositas. Pequeñas cosas. Pequeñas cosas, o en dar de comer a un hambriento que está en el parque. Una cosita que me lleva a lograr ese fin, que es Dios. No para sentirme bien solamente, pero sino también para llegar a mi destino. Como se dice a veces al final de la misa, a vivir al Evangelio en nuestras vidas, ¿no? Sí. Es una de las... Sí, bueno, no, es mi frase favorito, ¿sí?, de la misa, ¿no? Que cada vez que... Y mi chiste favorito, ¿no? Porque a veces tenemos el problema tan bueno que la gente no quiere ir de la iglesia, no quieren salir al encuentro del Señor. Y siempre digo, pues vayan. Ya dije, vayan en paz. La palabra operativa es vayan. Pero de ir a vivir, a actuar el evangelio, ¿no? Y
a vivir y salir de solamente esta conversación, tenemos unos retos, unas preguntas para reflexionar en estas cosas, para cómo podemos vivir el bien común. Pues yo creo que esa es la primera pregunta. ¿De qué manera concreta estamos invitados después de estas conversaciones, quizás de esta conversación en particular, a vivir el bien común? ¿Cuál es la parte del parque de mi vida, en el que yo vivo, en mi casa, en mi edificio, en mi ciudad, a la que voy a cuidar, de la que voy a hacer algo, ¿no? A lo mejor algo pequeño esta semana? Y recordemos qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para construir esa civilización del amor? ¿Cómo voy a expresar amor a Dios amando al próximo? Gracias, Carlos, por proveer exploración de la doctrina social de la iglesia en sí. Yo creo que empieza con esas cosas poquitas, esas cositas, para construir una civilización de amor, el amor fundado en el amor de Dios. Así que gracias, Carlos, gracias a ustedes por acompañar a estas conversaciones para crecer, no solamente en el entendimiento de los tesoros de la iglesia, pero en el amor en que fuimos hechos. Así que nos vemos en la próxima semana para seguir creciendo. Bendiciones. Gracias. Gracias.